Hoy está con nosotros la licenciada y doctora en psicología Débora Tájer. Tiene un currículum bastante largo, esto en épocas del patriarcado no pasaba. Ella es magíster en ciencias sociales y de salud de Flaxo, es profesora adjunta de estudios de género de la UBA, directora de investigación de proyectos en salud, subjetividad y género, coordinadora general, bueno, esto fue en el año 2001 y 2002, coordinadora general de ALAMES, así que es casi de la familia, y ha realizado consultorías para OPS, la OMS, y hay un montón de siglas que yo la verdad no conozco, y sigue. Por eso les digo, bueno, ahora los dejo con ella, ha compilado varios libros, bueno, en la bibliografía se agregaron algunos textos más en los últimos días, no sé si los vieron, porque al principio había uno solo. Fíjense que hay algunos textos más agregados. Bueno, los dejo con ella. Bueno, buenos días, ¿cómo les va? Bueno, un gusto estar aquí con ustedes y bueno, vamos a tratar de dar un pantallazo de algunos temas de género y salud, pero con perspectiva de medicina social, ¿sí? Lo que les voy a presentar hoy es un trabajo que tuvo su origen en una exposición hecha fundamentalmente para la misma asociación, para ALAMES, en el año 2002, que hicimos un encuentro en Costa Rica para juntar a la gente del Caribe y de Centroamérica para trabajar estas temáticas, para trabajar género en políticas públicas de salud. Entonces yo hice en ese momento una exposición para juntar los temas que nos parecía que tenían que estar juntos como inicio a esas jornadas, y lo que les presento hoy es una revisión 10 años después, digamos, con los avances, con los cambios, con nuevos temas de lo que es una agenda de género para políticas públicas en salud, ¿no? Entonces, en ese sentido, les cuento esa historia porque me parece que es interesante, ¿no? Y es lindo compartirlo con ustedes porque el origen es la propia ALAMES, ¿no? Generar insumos, porque tiene que ver con esta manera de mirar que es diferente a otras maneras de mirar género y salud. Y bueno, bueno, siguiente. ¿De qué se trata? ¿Qué es esto de construir una agenda de género, de equidad de género en las políticas públicas en salud? Primero, ver cómo la diferencia que existe, las diferencias entre varones y mujeres, se transforman en inequidad. O sea, el problema no es que haya diferencias, sino que eso se transforma en injusticias, ¿sí? Y por el otro lado, promover que cuando vamos a hacer políticas en salud, ¿no?, en todos los niveles, y nos interesa generar equidad y autonomía en términos generales, género puede ser uno de los componentes que nos ayude a construir equidad y construir autonomía. Sería, ya estoy avanzando un poquito con algo que les quiero plantear, género como una herramienta más para el logro de la justicia y la equidad. Bien, siguiente. ¿A qué llamamos inequidad? Vamos a ver porque hay muchísimas definiciones. Sería una que a mí me parece que me sirve para trabajar, es que son diferencias o similitudes injustas, ¿no?, en la resolución de necesidades en salud. Puede haber discusión sobre el tema si usamos necesidades, si no, pero se relaciona con la dimensión ética, ¿no? Cuando estamos hablando de equidad, estamos hablando de ética, asociada a la justicia social y los derechos humanos. Esta perspectiva en salud, una perspectiva de salud como derecho, y también poner la cuestión de género como una perspectiva de derechos humanos, ¿sí? O sea, las dos cuestiones, son como dos líneas que se interrelacionan, pero las dos vienen del campo de los derechos, ¿sí? Bien, ahora el ABC, digamos, porque yo supongo que todo el mundo debe haber escuchado hablar de género, pero vale la pena decir qué estoy diciendo cuando digo género, ¿no? O sea, ¿a qué nos estamos refiriendo? Primero, lo primero que quiero decir es que el concepto de sexo en salud
sigue teniendo vigencia. No es que ahora, antes donde decíamos sexo, ahora decimos género. Y en todo caso, vale seguir hablando de sexo cuando estamos hablando de diferencias biológicas entre varones y mujeres. Si yo voy a hablar de la distribución de un tipo de problema en salud y lo que voy a hacer es algo descriptivo, eso es sexo, es una variable sexo, no es género, ¿sí? De hecho, uno, por ejemplo, cuando se mete en los buscadores ve mucho que dice género y no es género, en realidad es distribución por sexo de algún tipo de problema en salud o algún problema de atención, etc. ¿A qué se llama género en salud? Implica otro abordaje, ¿no? Estamos hablando de consecuencias sociales, políticas, subjetivas y económicas de la diferencia sexual. Y ya estamos en un enfoque social en salud. Ya es otro paradigma dentro del campo de la salud. Siguiente. Bueno, esto es a quienes les puede ser útil. Yo puse algunos, debe haber muchísimos más, pero hice como una idea de a quienes les puede importar este tipo de información. Siguiente. Y estas son las preguntas orientadoras, ¿no? Para poder entender algunas cuestiones dentro del campo. Primero, ¿qué significa una mirada de género en salud? Después, ¿por qué ahora está de moda, ¿no? Auge y visibilidad, ¿a qué se debe? Si es solo aplicable a la salud de las mujeres y cómo. Y si se puede utilizar esta perspectiva para los problemas de salud de los varones y cómo. Bien, siguiente. Bueno, voy a retomar algunas cuestiones que dije hace un ratito. Yo estoy exponiendo, pero si quieren hacer preguntas, si quieren, digamos, intervengan. No esperen a que yo termine. Pues ya les digo desde ahora que siéntanse libres en ese aspecto, ¿sí? Bien, entonces, una mirada de equidad de género en salud implica ver cómo las asimetrías sociales entre hombres y mujeres determinan diferencialmente el proceso salud-enfermedad-cuidados de ambos grupos genéricos. ¿Y qué estoy diciendo con esto? Estoy diciendo que, digamos, nosotros vivimos en un histórico social donde hay jerarquías en general, pero también hay jerarquías entre varones y mujeres. Si bien hay mucha más justicia de género que hace 20, 30, 40 y 50 años, Pablo lo decía de alguna manera chistosa hace un ratito, cuando me presentaba con mi currículum, y decía que estas especialidades son posibles en este momento histórico, ¿no? Porque esto es posible después de la entrada masiva de las mujeres a la universidad, y la posibilidad de bastantes grados de equidad de género en las carreras académicas, en los desarrollos profesionales, etc. Bien, digo, si esto hubiera sido una presentación mía hace 60 o 70 años, digamos, si hacemos el túnel del tiempo, digamos, de alguna de esas cuestiones, a lo mejor hubiera dicho que soy especialista en tortas de manzana, ¿no? Lo más probable, esa hubiera sido mi especialidad, u otra, no sé, jardinería, no sé, ¿sí? Pero no, muy probablemente este tipo de currículum, que es histórico, ¿no? Está lo individual, las capacidades individuales, etcétera, etcétera, pero también están las posibilidades históricas para que este tipo de habilidades se puedan desarrollar en este campo y no en otro, ¿verdad? A lo mejor hubiera sido una experta en tortas de manzana, pero eso hubiera sido mi campo de posibilidad y de desarrollo de mis habilidades, ¿sí? Entonces, volviendo, esto es un escenario actual, pero es un escenario donde subsisten inequidades y asimetrías, algunas muy sutiles, algunas muy, digamos que la podemos detectar con mecanismos, digamos, hermenéuticos, y algunas muy fuertes, como lo que comentábamos cuando nos encontramos, que son los femicidios, que es la muerte de mujeres por el hecho de ser mujeres y por cuestiones de género. Que si quieren después ahondamos un poquito en esta temática, porque a qué se llama femicidio y por qué está determinado por razones de género, ¿sí? Si les interesa esto en particular. Entonces, existen las dos cosas al mismo tiempo. Existe mayores grados de equidad, desarrollos profesionales, igualdades, autonomías, etcétera, y existe la forma más brutal de ejercicio de la dominación, que es el femicidio, al mismo tiempo, en el mismo momento histórico. Y esto es lo referente a mujeres, pero
el hecho de ser el género dominante en la cultura también tiene impacto en la salud de los varones. La hegemonía también tiene impacto, tanto cuando se puede ejercer, cuando no se puede ejercer. Cuando hay un imperativo de dominio y no se puede ejercer por diferentes cuestiones, esto también causa problemas específicos en salud. Y entendiendo, y ahora vamos a ver, la relación entre salud y vivir, o sea, podemos decir que la vida, la enfermedad, los modos de consulta, de ser atendidos y morir son un continuum. No hay tabiques entre estas modalidades, sino que forman parte del desarrollo de la vida. Entonces, tienen que ver profundamente con los modos de la vida. Y uno de los modos de la vida es este tipo de asimetrías sociales que yo estoy empezando a compartir con ustedes. Bien, entonces, ¿qué pasa en el campo de la salud específicamente? Estas asimetrías entre varones y mujeres, esto que les estoy diciendo, de los lugares diferenciales, aun cuando hay más logro de autonomía y hay más justicia y más equidad entre los géneros en este momento, implican y establecen vulnerabilidades diferenciales relativas a los roles sociales que mujeres y varones pueden y deben cumplir en el marco del patriarcado, o sea, los mandatos y lo que puedo hacer con esos mandatos. Cuando hablo de patriarcado, ¿todos sabemos de qué estamos hablando o lo explico? ¿Todos están enteradísimos? ¿Hay alguien que dice que no y no tiene vergüenza de decirlo? Bueno, para el que tiene vergüenza digo, 2 palabritas. El patriarcado, ¿cuál es el concepto de patriarcado que estoy utilizando? Es un orden social de distribución desigual de los bienes sociales entre varones y mujeres, solo por el hecho de serlo. Y donde los varones tienen más prerrogativa social solo por el hecho de serlo. Y esto es interesante porque el problema es el patriarcado, no los varones y las mujeres. ¿Sí? Porque nosotros venimos al mundo dentro de este marco simbólico que establece mandatos, ideas, permisos para cualquiera de los bebés que viene al mundo, sea mujer o varón, y después se van armando como canales vitales, diferenciales, a lo largo de la vida, desde el jardín de infantes, qué se juega y qué no se juega, qué ropa se le pone a un nene y una nena, ¿no? Una pollerita es más difícil de jugar que un pantaloncito. La pelota permite desplegar habilidades motrices, que es diferente que quedarse tranquilita, ¿no? O sea, son muchas cosas, pero también producen tempranamente más accidentes en niños varones que niñas mujeres. ¿Sí? Y por otro lado, también, y ya me adelanto un poco, estas prerrogativas de despliegue físico y ejercicio a veces de la violencia, también determina que la escuela después no los aguante a los varones y los mande a los gabinetes psicopedagógicos. O sea, promueva un tipo de masculinidad que después las instituciones no se las aguantan, ¿no? Que hay como un malestar específico que además está medicalizado, el famoso ADD, ¿no? Bien, sí. Me pasa, yo soy psicóloga. Por un lado, la derivación de las escuelas es mayoría varones, ¿sí? Y por otro lado, a veces pienso cuántos síntomas de niñas quedan ocultos, porque la niña en general no hace ruido, entonces suele pasar que, bueno, no se visualizan, ¿no? Y no consultan. Tal cual. Es un tema más serio de que nene que está haciendo ruido. Y sí, porque los varones muchas veces los mandan del gabinete a consultar o lo mandan las docentes al gabinete porque molestan a la institución, ¿no? Y de repente las nenas a lo mejor están más sobreadaptadas, molestan menos, pero no sabemos lo que pasa en sus cabezas, ¿no? Sí, es parte del tema. Pero yo quería dar luz sobre esto, que me parece interesante ver cómo se promueve un ideal de la masculinidad que las propias instituciones después no soportan, ¿no? Y esto me parece que es interesante, porque después se hace una gestión individual de algo que se está promoviendo socialmente. Bueno, entonces, siguiente. Yo no sé por qué cuando hablaba recién me acordaba, además de todo esto, del tema de los silentes, me acordaba el caso de Junior,
¿se acuerdan en Carmen de Patagones? El chiquito que entró que creo que incluso mató a algún... que uno de los temas que salió en ese momento, que por suerte se empezó a debatir aquí, es la cuestión del problema de los silentes, ¿no? El que parece que no sabemos qué le pasa, muy tranquilito, y después puede ser una bomba de tiempo, ¿no? En ese sentido. Que no es exactamente esto que estoy hablando, pero me vino a la cabeza y me parece interesante compartirlo porque forma parte de las miradas, ¿no? ¿Cuál es la mirada? La mirada es el que molesta o es el que a lo mejor tiene un problema y no demanda, y bueno, a lo mejor ahí habría que hacer alguna cuestión. ¿A qué se debe su actual auge y visibilidad? Bueno, ¿qué les pasa a las minas ahora? Sería como, ¿qué quieren? Primero que no es solo las mujeres, sino que es un problema ético, ¿no? Es un problema que tiene que ver, si alguien tiene una sensibilidad social o es un militante social, le tienen que molestar las injusticias, no solamente las propias. Entonces, en este sentido, la equidad de género forma parte de una de las injusticias de la mitad del planeta. Con lo cual, me parece que en este marco, yo lo pondría en este punto, no qué le pasa a las mujeres, sino que es un problema de equidad general, de injusticia, que a las personas sensibles a este tipo de cuestiones o comprometidas con este tipo de cuestiones, me parece que les tiene que importar desde una perspectiva ética. Pero en términos sociales o sociohistóricos, algo de lo que ha pasado es precisamente que el logro de mayor autonomía permitió empezar a visibilizar y deslegitimar las injusticias. De hecho, los estudios de género, primero estudios de la mujer y después estudios de género, no surgen en las barriadas, surge en Harvard, ¿sí? Surge en los espacios académicos de más alto nivel en la década del 60, donde llegan las primeras mujeres profesionales, doctoras, investigadoras, etcétera, en una suposición de que adquiriendo credenciales iba a haber igualdad, y se dan cuenta que tienen credenciales altísimas y hay altas desigualdades. Y no solo eso, sino que las disciplinas en las cuales ellas estaban especializadas tenían una óptica de lo que nosotros podemos denominar androcéntrica. Miraban a las mujeres desde una perspectiva de la afuera y no desde la propia mirada de la experiencia. Sería parecido a lo que en la antropología se plantea cuando... Vieron que la antropología además surge desde los países centrales para conocer a los aborígenes, digamos, así surge para conquistarlos además, ¿no? Pero es la mirada del blanco europeo sobre el de otro color y no la mirada propia de los pueblos. Bueno, con el tema, la perspectiva de género tiene el mismo mecanismo. Es una revisión epistemológica desde las que antes no estaban en la creación científica y llegaron a un ámbito sobre que la mirada sobre las mujeres era una mirada de los varones, ¿sí? O sea, desde afuera. ¿Me siguen o me compliqué, hice demasiado giro? Bien, bueno, bárbaro. Entonces, en principio, volviendo a esto que les estaba diciendo, que tiene que ver con el origen, no es en el momento de mayor desigualdad donde nace esta mirada, sino precisamente cuando se resquebraja y se deslegitima esta forma de desigualdad, donde aparece la mirada sobre estas cuestiones. Es donde empieza a incomodar que esto acontezca y quiebra el orden de la desigualdad como, valga la redundancia, como legitimada, como que está bien. Digamos, es normal, la vida es así. Volviendo a la metáfora de antes, está bien que digamos, el techo de las mujeres sea la torta de manzana. Y no estoy en contra de cocinar, digo, el tema es el techo, ¿sí? Que ese sea el techo. Bien, entonces, y ahí voy a algo que dije de alguna manera, es que la mirada de género en salud no incorpora un nuevo objeto, sino que es una nueva mirada sobre los problemas. Son los mismos problemas, pero mirados desde otra perspectiva. Obvio que aparecen nuevos temas, porque siempre aparecen nuevos temas, en lo social y en el campo de la salud, por supuesto.
Pero en realidad esto no es que, esta manera de trabajar no es que incorpora necesariamente un nuevo objeto, alguien nuevo que apareció, digamos, un nuevo grupo social, sino una nueva manera de pensar e incluso de pensar como grupo social un grupo de personas que antes no se pensaba como colectivo. Y ahí está la mirada desde la medicina social. Los colectivos genéricos como colectivos en salud. No solo pensar los colectivos desde el punto de vista de las clases sociales, sino también, desde nuestro paradigma, poder incorporar lo genérico como determinando colectivo, para tener una perspectiva poblacional de los temas de salud. ¿Me siguen con esto? ¿Sí? Bien. Por otro lado, hay un tema político también en relación a la visibilidad, que es que el movimiento de mujeres como actor político internacional ha tenido éxito en poder colocar sus temas en la agenda internacional, ¿no? Esto como actor político internacional. Esto es lo que alguna gente llama advocacy, ¿no? O lobby, o el cabildeo, o lo que quieran, 1000 palabras diferentes. De hecho, hay plataformas internacionales muy fuertes, ¿no? Tenemos Beijing, tenemos Cairo, tenemos el CEDAW, tenemos muchas cuestiones que son importantes porque, como está elevado al rango de problemas y de violaciones de derechos humanos, esto hace que un país altamente patriarcal, si hay algún tipo de injusticia, se puede apelar a las cortes internacionales. Y esto basado también acá. ¿Se acuerdan el caso, creo, de una mujer, no me acuerdo ahora el nombre, creo que se llamaba Ana María, no me acuerdo, llamé de Santa Fe, el aborto, que era un aborto no punible, que era una mujer de unos 20 y pico de años con cáncer, que estaba dentro totalmente digamos, de las indicaciones de aborto no punible. Los médicos no quisieron hacerlo, ella era un tercer embarazo, o sea, tenía chicos ya, pidió esto, no, se lo negaron, y lo que pasa con respecto a este tipo de cuestiones, que donde hace falta una firma, te imponen 5 firmas, que es la manera, ¿no? Existen las leyes, pero es la no posibilidad de disponer de esos derechos por estas burocracias, pero no son burocracias, sino que son formas de hacer política. Y ella pidió un aborto terapéutico dentro de lo que la ley lo permite, para poder hacer su tratamiento de quimioterapia por su salud y también porque tenía otros chicos, digamos. No se lo permiten hacer, el bebé nace, muere al poco tiempo, muy prematuro. Su situación de salud, o sea, la de la madre era cada vez peor, y ella también muere. Y en este momento los que participaron, los médicos, el director del hospital, etcétera, están siendo acusados en las cortes internacionales. Sí, sí. ¿Quién llevó hasta el juicio? Yo no sé quién. No, el movimiento de mujeres, sí, movimiento de mujeres, sí. Sí, con la familia. Pero fue una movida política fuerte, ¿no? Sí, está en la corte, no me acuerdo en cuál, no sé si La Haya o no sé cuál, pero está. No sé en qué tribunal específicamente, pero les quiero decir la importancia que esto tiene. Y lo digo también como parangón para el campo de la salud en general, ¿no? De toda la gente dentro del campo de la medicina social que tiene muy puesta la cabeza en que salud hay que poder exigirlo también dentro del marco de los derechos humanos internacionales para poder hacer estas cuestiones también. No solo los derechos de salud con perspectiva de género o las violaciones con respecto a los derechos de las mujeres, sino poder poner todas las violaciones a la atención a la salud, a la no disponibilidad de los recursos básicos, etcétera, ubicarlos dentro de este tipo de plataformas. Bien, esto es lo que les decía, inclusión de las plataformas de derechos humanos porque permite la exigibilidad internacional. Y esto de alguna manera tracciona también a los movimientos nacionales, porque uno tiene estos marcos, porque los gobiernos, por ejemplo, tienen que todos los años rendir cuentas a CEDAW. O sea, todos los años tienen que decir qué pasó, qué no pasó, si se implementó, si no se implementó, y lo hacen. Y los ranquean mal.
muchas veces y tienen problemas por eso, ¿sí? Siguiente. Bueno, ¿cómo se aplica la perspectiva de género a los problemas de salud de las mujeres? Primero, el ABC, que es que las diferencias y las especificidades de la salud de las mujeres no se deben solo a razones biológicas. Hay una anatomía diferencial, esto es así, es un dato, pero no todos los problemas de salud específicos de las mujeres se pueden explicar solo por las diferencias biológicas entre varones y mujeres y por las especificidades de los cuerpos femeninos, sino que muchos de los problemas de salud de las mujeres tienen que ver con el lugar social subordinado. Y ahí uno podría decir, bueno, no es lo mismo una mujer de un sector popular que una mujer de sector más alto, una mujer de sectores medios. Pero al interior de cada grupo social, el lugar de las mujeres siempre es un poquito más subordinado que el lugar de los varones del mismo grupo social. O sea, no es una categoría absoluta el género, sino que articula con los otros desigualadores, que es clase, etnia, generación y otros, ¿verdad? ¿Me siguen con esto? ¿Algún ejemplo? O a ver, dale. Sí, sí. ¿En qué edad? Bien. Sí. Y sí, es uno de los temas, que pasarla mal no quiere decir que te mueras antes. Ahora vamos a explicar. Bien. Y eso es interesante, porque desde nuestro paradigma médico-social suponemos, y no solamente nosotros, que se muere más el que la pasa peor. No. Los temas... Claro, pero a veces uno no va al médico porque tiene cosas muy importantes que hacer. Digo, vamos a verlo, ¿sí? De a poquito. Vamos a ver cómo es esto, que los que lo pasan mejor se mueren, entre comillas. Yo digo, no sé si lo pasa mejor, que tienen más prerrogativas sociales, se mueren antes. Eso es así, tal cual. Es un dato. Digo, lo que vos decías antes de la hegemonía, digamos, que también tiene un impacto en ese lugar también. Así es, tiene costos. Claro que sí, el poder tiene costos. Ejercerlo y no poder ejercerlo, ¿no? Porque un chico, por ejemplo, tranquilo, romántico, tiene muchos problemas en el colegio, ¿no? Lo cargan, lo persiguen, famoso, como ahora se llama bullying, todo este tipo de cuestiones son de los chicos que no responden a la masculinidad hegemónica, ¿no? Se trata de eso, es un modo de disciplinamiento social, y el que no entra dentro de ese paradigma, hay castigos para ese tipo de cuestiones, ¿verdad? La depresión o el alcoholismo, el hombre que queda desocupado, totalmente. No puede responder a ese paradigma de que tiene que ser el proveedor, etcétera. Exactamente, y de hecho... Podemos hablar de la trampa de la masculinidad, ¿no? Esto es su subjetividad y también lo que... Y sí, lo que pasa es que ahí hay varias cuestiones. Que primero, por ejemplo, nosotros tuvimos una sobremortalidad masculina terrible en los 90, que no está registrado, fue casi un genocidio. Infartos, problemas de inmunidad, que tuvieron que ver con todo el desmantelamiento del aparato productivo, ¿no? Y la desafiliación que eso implicó. Fueron años muy terribles en ese sentido. Y como son muertes, digamos que no es que un día lo despidieron y al otro día se murió, no están registradas de este modo, pero sí, hemos tenido mucho de estas cuestiones. Y por el otro lado, es decir, que han cursado como depresiones y alcoholismo, pero muchas han hecho autoinmunes y se han muerto de esa manera, o enfermedades coronarias. Y por el otro lado, y no me quiero adelantar, pero ya no puedo no adelantarme porque lo tengo, digamos, es que para no tener esos costos, también hay que largar los privilegios, que es uno de los problemas. Entonces, después vamos a hablar de eso. Es toda la misma bolsa, ¿sí? Son las dos caras. Entonces, bien.